agradecer al Bancultur que me haya dado este espacio para hablaros sobre la piedra seca, que es un patrimonio que todos conocemos, que todos tenemos cercanos y que muchas veces me da la sensación que damos por hecho y que no le prestamos la atención suficiente, ¿no? Porque no terminamos de entender muchas veces de dónde viene. Entonces yo, con esta exposición, lo que quiero traeros es qué patrimonio tenemos en Arbancher de Mágina y, sobre todo, qué se puede hacer con él, ¿no? De cara a un futuro, ¿no? Y, por supuesto, si me permitís, me lo habéis puesto muy difícil porque ha venido el que más sabe de la provincia de Jaén de Piedra Seca, que está aquí delante, y tengo aquí un hándicap, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si lo conseguimos. En primer lugar, me gustaría deciros, sería interesante delimitar qué es esto de la piedra seca, ¿no? Porque la piedra seca no alude tanto al elemento construido, sino a la técnica, ¿no? O sea, la piedra seca es una técnica de construcción que, utilizando solamente piedra, ya sea de manera ordenada o desordenada, genera estructuras que son duraderas en el tiempo, ¿no? Y la gracia que tiene esto es que no utiliza ningún tipo de argamasa, ni yeso, ni cemento, ni ningún tipo de cal, ni enfoscado, ni nada de estas cosas, ¿no? ¿Para qué sirve normalmente la piedra rural? Bueno, sobre todo en lo que es el ámbito rural, que es donde más la vamos a ver, siempre sirve para dar solución a problemas que nos impone el territorio, dar solución a la actividad, a algún tipo de actividad económica, fundamentalmente la agrícola y ganadera. Sobre esta técnica, ¿qué deciros? Pues que es una técnica intuitiva. Aunque es una técnica que pasa de padre a hijo de manera oral, también es cierto que es una técnica que se puede aprender a base de ensayo y error. Esto ha hecho que sea una técnica totalmente globalizada. En cualquier parte del mundo a la que viajemos vamos a ver elementos en piedra seca. Y no solo eso, sino que es una técnica que ha acompañado al ser humano pues desde el Paleolítico, ¿no? Hay ya muchos estudios que demuestran cómo nuestros antepasados del género Homo ya utilizamos la piedra seca, ¿no? Para levantar algún tipo de estructura en piedra seca. Y sobre todo que es pragmática, tiene un carácter práctico, porque utiliza la piedra que lo tenemos ahí, que es muy barato, ¿no? Y no solo es una técnica, sino una técnica patrimonio, porque la técnica, que es inmaterial, desde el punto de vista inmaterial, está reconocida por la UNESCO de 2018, ¿no? Como patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Como arte de la construcción en piedra seca, conocimiento y técnica, es la denominación oficial. Y luego, desde el punto de vista material, las propias estructuras son susceptibles de patrimonializarse. Incluso cuando estas estructuras aparecen juntas en el espacio, modifican el paisaje y generan un nuevo paisaje que se llama paisaje cultural, que también se puede patrimonializar, ¿no? Por eso es interesante. Ya vamos a aterrizar poquito a poco a lo comarcal, ¿no? Deciros que, bueno, pues que la piedra seca, esto casi lo puede decir Jorge mejor que yo, porque Jorge es el presidente del colectivo de investigación en la máquina, lo tenemos aquí. Llevan 20 años estudiando la piedra seca, han tenido una actividad pionera en Jaén. No solo eso, sino que han empujado mucho para que sea considerada por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad. O sea, que se ha hecho una labor muchas veces silenciosa, ¿no? Que yo creo que es necesario destacar. Decir que sobre Sierra Mágina tienen un catálogo que no es oficial, que está alojado en la página web, pero que bueno, que ilustra perfectamente el estado de la cuestión en Sierra Mágina. En total, hasta ahora yo conté unos 981 elementos en las hojas que había subidas. Y deciros que este es el actual estado del catálogo. Como veis, algunos municipios tenemos, no sé si el láser se verá, ahí sí. Este es Arbancher. Si veis, Arbancher tiene una muestra más o menos representativa, pero si nos vemos a Torres, pues vemos que está prácticamente vacío. ¿Por qué? Porque esto es un estudio que está todavía en abierto. Un estudio que no está terminado, entonces pasa por algunos municipios, pero tiene que pasar por otros todavía, ¿no? Vamos a aterrizar un poquito más. El catálogo en Arbancher de Mágina contiene unos 108 elementos, entre áreas y elementos en piedra seca. No sé exactamente en qué año viniste, Jorge, yo pienso que 2003, 2004, 2005. Sí, eso es. Contaron con la asesoría de uno de nuestros vecinos, de Gregorio Vidal, que nos dejó hace poco, nos dejó el año pasado, que si no le hubiera sido más complicado porque él era buen conocedor de la sierra. ¿Cuál es la limitación? Realmente no es una limitación. Tampoco es interesante conocerlo todo. Es imposible saber todos los muros de piedra que hay en Arbancher de Mágina, pero es que tampoco tiene ninguna utilidad. Porque lo importante es saber qué hay, no es saber todo lo que hay, ¿no? ¿Qué se han encontrado? Pues ahora vamos a entrar a ver los elementos de sustentación, de división, de despedregado, eras, corrales, pozos de nieve, abrevaderos y puestos de caza. Ahora vamos a ir por cada una de las categorías. Sobre los elementos de sustentación,
Bueno, deciros que los elementos de sustentación, partición y despedregado, se han acumulado en 11 áreas, se han detectado 11 áreas, hay muchas más áreas, pero estas son muy características, ¿no? Y describe bien lo que tenemos. ¿Qué se considera un elemento de sustentación? Pues la propia palabra lo dice. Es una estructura, normalmente un muro en piedra seca, que se adosa a un talud y lo que hace es sostenerlo, ¿no? Una característica de estos muros, porque los muros que sustentan se conocen como hormas o como albarradas, están construidos en piedra ordenada, como tenéis aquí. Esto es la fuente de los Casares, este es el pilarillo de la fuente de los Casares, la foto de 2024. Y deciros que estos muros tienen un poco de pendiente, es decir, no son muros verticales, sino que tienen un poco de pendiente. ¿Por qué? Para garantizar el sustento del talud, porque si no los empujes horizontales del talud, si el muro fuera vertical, lo tirarían, ¿no? Por supuesto, el tamaño de los muros, el grosor, depende mucho de las necesidades específicas, ¿no? Y un uso muy particular que a mí me gusta destacar porque es muy corriente aquí en Albanchés de Mágina, donde sabéis que tenemos olivares con muchas pendientes, es este murete de aquí, son muy habituales. Hay que los llama ruedos pétreos. ¿Y qué es un ruedo pétreo? Pues es una suerte de pequeño murete que situamos en un olivar en pendiente debajo, con el objetivo de sostener la tierra y que no se pierda. En muchos casos nosotros, el material de cuando uno hace los ruedos, cuando uno limpia el suelo del olivar, muchas veces se echa aquí detrás de este murete con el objetivo de que con los años ir ganando tierra, ¿no? Entonces, esto es uno de los usos. Y deciros pues, que esta categoría está, comparado con otras, en buen estado de conservación, aunque es cierto que estos muros están dejando de repararse en la actualidad. Sobre elementos de partición, la verdad que el título también es indicativo de lo que vamos a ver. Son elementos que se utilizan para compartimentar el espacio. ¿Y por qué necesitamos compartimentar el espacio? Pues por propiedad o para que el ganado no invada las parcelas agrarias. Nosotros se han encontrado, pues, como he comentado antes, unas 11 áreas que están en buen estado de conservación y aquí los muros cambian de nombre, ¿no? Y se llaman cercas o cercados. ¿Qué los diferencia de las albarradas? Que no están pensadas para sostener ningún tipo de pared, por lo que no tienen ningún tipo de inclinación, sino que son totalmente verticales. Y además de ser verticales, se pueden construir de manera ordenada, como es aquí, o de manera ya un tanto más desordenada, como es aquí, porque su función, como digo, no es la sustentación. Un tipo muy característico son los mojones en piedra seca, que se utilizan, normalmente se disponen en los vértices parcelarios, y se utilizan sobre todo, yo donde más lo he encontrado en lo que he estudiado de esto, para delimitar términos municipales, por lo que muchos de ellos tienen muchísimos años de antigüedad, ¿no? Unas veces se utilizan monolitos, se utilizan piedras muy grandes y otras veces se utilizan de este tipo, ¿no? Que genera este característico cono, ¿no? Aquí este está en el Collado de la Víbora, en Monteagudo, y se han encontrado dos, pero no me extrañaría que hubiera más en la sierra. Elementos para el despedregado, bueno, pues de nuevo, el mismo título nos indica, ¿no? Son los majanos, que estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos contribuido a hacer crecer un majano sin ninguna duda, ¿no? ¿Qué es un majano? Pues una acumulación de piedra, normalmente en la parte menos fértil de la finca, aunque también se suele disponer en las lindes, y de hecho los majanos a veces actúan de linderos, porque siempre es muy difícil delimitar una categoría, ¿no? Porque muchas veces un mismo elemento puede hacer varias funciones. En este caso, lo más habitual, lo que solemos hacer a día de hoy es esto. Es decir, simplemente vamos tirando piedra, y lo que hacemos es una especie de cono desordenado, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí el mampuesto no está ordenado. Sin embargo, algunos, sobre todo los majanos más antiguos, sí que tienen el mampuesto ordenado. Es decir, se pone piedra a piedra. ¿Qué sucede? Que esto genera características formas prismáticas, cúbicas, ¿no? ¿Qué le sucede a este tipo de majanos? Que es muy trabajoso hacerlo, pero optimiza mucho el espacio porque concentra muchísimo la piedra, ¿no? Y si fijáis, esta imagen de aquí, esto es el llano de Coracero, esto está aquí en la ladera de las Naitín, y fijaros cómo en origen, porque estos son tierras de sembradura muy antiguas, cómo en origen sí que fue un majano ordenado, que se puede ver perfectamente, con una pared que fuera era ordenada y dentro se llenó de cascajos. ¿Para qué? Para optimizar el espacio que ocupa, ¿no? Ahora vamos a la categoría que más le suele gustar a la gente. La verdad que es muy resultona, es muy gustosa, que son los refugios, ¿no? Pero antes de nada hay que definir qué es exactamente un refugio. Porque hay gente que considera esto como vivienda. Y esto no es una vivienda, ni ha sido nunca una vivienda, ni ha sido esa su intención. Un refugio es una estructura construida, una estructura habitacional, cuya función es albergar de manera puntual, sobre todo para pasar la noche, a un trabajador, a una trabajadora del campo,
a un ganadero. El objetivo es ese, y tenéis que pensar, claro, ¿por qué se han abandonado los refugios? Porque los refugios, antiguamente, como sabéis, no había sistema de camino, no había ningún coche, entonces, lógicamente, era muy costoso volver del campo a la ciudad, cosa que ya no tiene ninguna dificultad, lo que eso ha llevado a su abandono, ¿no? El más típico de todos, por supuesto, es el chozo o caracol, o depende de dónde te vayas en la geografía de España, porque en cada sitio lo llaman de una manera. El chozo es esta estructura que veis aquí. Esta es la única que tenemos con esta integridad en Albanchés, el resto están totalmente arruinados. Esto está encima de la loma, donde está la balsa de la loma, está muy cerquita. Sería una pena que lo perdiéramos, yo ahí os lo dejo caer, porque es el último reflejo de una época que ya ha pasado. ¿Su método de construcción? Bueno, en primer lugar lo que se hace es, se aplana el suelo. Normalmente tienen planta circular, aunque también pueden tener planta cuadrada. Se levantan metros, o sea, muros de 1,5 metros aproximadamente. Si fijáis, presenta una entrada que está dintelada, el dintel es esta parte de allí. ¿Y cómo se cierra el refugio? Pues he traído esta imagen, sobre todo quiero que os fijéis en esta columna, porque es muy sencillo de ver. En primer lugar, una vez que se han levantado los muros, se levantan unas cimbras, normalmente de madera, y se empieza a hacer lo que se llama la técnica de aproximación por hilada. Que conforme vamos poniendo hiladas, nos vamos metiendo cada vez un poquito más al centro, un poquito más al centro, un poquito más al centro, hasta que llegamos arriba y lo cerramos. Entonces retiramos la cimbra y el edificio queda en equilibrio. Y queda también que aguanta muchísimos años, ¿no? Otro tipo de refugio, este lo conocéis todos los que estáis aquí, porque cada vez que venís al pueblo lo veis, porque está a la entrada. Esta es la choza. La choza, que como veis hay 11, tenéis que pensar que lo que queda de la choza sobre todo son los arranques, porque la parte vegetal se pierde rápidamente, ¿no? Deciros de las chozas, que yo me gusta llamarlos, sí un poco de broma, las hermanas pobres del chozo, porque son chozos, solo que el cerramiento en vez de ser pétreo, se hace con este cono vegetal, ¿no? Normalmente de retama y de esparto, ¿no? Otra tipología son las cuevas pastoriles, se encontraron 4 en su día, no tengo ninguna duda de que hay muchísimas más, porque esto es un refugio que hay en cualquier parte. En cualquier parte, sobre todo en las montañas, ¿no? donde muy relacionado con la actividad pastoril. Entonces, este tipo de cuevas se consideran que es de piedra seca, porque normalmente aquí tenemos el arranque de un muro, que ya está caído. Normalmente se le adosaba un muro con el que se cerraba y ahí se pasaba la noche como buenamente se podía, ¿no? Como veis, son refugios muy precarios, no son viviendas habitacionales, ¿no? Luego otra categoría muy interesante, aquí solo hay 2, en Jimena se catalogaron muchos, seguro que hay más en Sierra Mágina, no me queda ninguna duda, que es un ranchuelo. El ranchuelo a mí me cuesta meterlo en la categoría de refugio, a mí me da la sensación, por las lecturas que he hecho, que más bien es un puesto de vigilancia pastoril. Tiene una planta, normalmente es muy parecida a la del chozo, solo que no presenta dintel, y la entrada normalmente se pone en dirección contraria a los vientos dominantes. ¿Por qué? Porque como sabéis la sierra hace mucho frío, ¿no? Y todas estas cosas eran consideradas. Y por supuesto en la entrada también se solían poner mirando al pastadero, ¿no? Al pasto donde estaba el ganado, porque al final era un punto de vigilancia. Y os traigo esta manera de curiosidad, porque solo hay uno en Albanchés. Sí que es cierto que creo que había alguno más en Pegalajá, si no recuerdo mal, que son cortijillos en piedra seca. Son cortijillos de sierra. Es muy extraño encontrar cortijillos en piedra seca. Y os explico por qué. Porque normalmente tienen algún tipo de argamasa, tienen algún tipo de enfoscado, suelen tener un tejado de teja árabe, en fin, son estructuras más complejas. Y por lo que se ve, porque esto es un cortijo que no se acabó, no es que se arruinó, es que no se acabó. Pero se planteó en su momento como edificio de piedra seca, ¿no? Ahora vamos a hablar de los empedrados solería. Aunque se ha detectado un patín también en Albanchés, yo encuentro más interesante centrarme en las eras, ¿no? Y bueno, hablaros de eras, muchos de los que estáis aquí, a mí casi me da vergüenza, porque yo sé que muchos de vosotros y vosotras seguro que habéis estado alguna vez en una era, que habéis visto el trillo, y yo un poco tengo que explicaros, ¿no? Pero bueno, si hay gente más joven, les puedo explicar lo que es una era. Una era es una superficie cuyo pavimento es muy duro, se hace con canto rodado apisonado, para que cuando pase el trillo, tirado por el animal de tiro, sea capaz de romper las gavillas de trigo, y entonces logramos separar el grano de la paja. Luego se barre todo y un día que hace aire se aventa y así se separa, ¿no? Deciros que normalmente son circulares o elípticas que presentan radios
aunque también la hay cuadradas, ¿no? Vosotros conocéis la geografía de Albanchés, sabéis que soy un pueblo, sabemos que es un pueblo con mucho pendiente, ¿no? Hasta la calle Llana tiene pendiente, o sea que imaginaros. Y entonces, fijaros como muchas de ellas incorporan albarradas de nivelación con el objetivo de tenerlas completamente llanas, ¿no? Sí que es cierto que aunque sean llanas, a veces se les ponía una mínima pendiente para que cuando lloviera desaguara y la era no guardara humedad, porque era un peligro que guardase humedad, por el tema de que podía pudrir el grano, ¿no? Por supuesto, como sabéis, la actividad cerealícola y de este tipo en Albanchés pues ya lleva 60 años abandonada, o por lo menos, ¿no? Entonces las eras dejaron de tener sentido. Fijaros, esta era es de cuando fuisteis, Jorge, año 2005, y esta es del año pasado, es decir, 19 años después, la misma era, la era del cortijo la subía. Entonces fijaros como aquí se ve el pavimento perfectamente y aquí ya no hay pavimento ninguno. Fijaros la vegetación. No, yo he estado allí buscando pavimento y no se ve nada. Yo creo que la misma vegetación la han levantado y los animales también. Y luego esto se ha utilizado también, este área, para reclamo, para caza. En fin, que le han trasteado mucho y se ha levantado el pavimento, ¿no? Fijaros, este muro ya tampoco existe, o existe en menor medida, que ese era un muro para evitar que el aire arrastrara el grano cuando hacía mucho aire por las tardes. Eso es. Deciros que, por supuesto, están en desaparición porque le hemos dado un uso muy malo. Es decir, el mejor uso que le hemos podido dejar a estas cosas es dejarlas en paz, porque la hemos usado como parking de coche, como camino, para almacenar leña. Se han arrancado, fijaros, para poner olivas, ¿no? Entonces, pues es verdad que es uno de nuestros patrimonios de los que más ha sufrido y yo creo que ahí tendremos que echarle un vistacillo, ¿no? Sobre los corrales ganaderos, de nuevo hablamos de la geografía. En Albanchés estamos en un sitio que es eminentemente serrano, de mucha tradición ganadera, porque es que la única explotación posible en la sierra es el ganado. Sobre todo antiguamente el ganado de cabra, en menor medida el de oveja y también el de animales de tiro, ¿no? Entonces es normal que sea la categoría más numerosa, la que se ha encontrado, la de corrales ganaderos, ¿no? Con 30. Son estos recintos que veis con muros de piedra seca, que es muy habitual que aproveche algún tipo de pared para ahorrar el esfuerzo constructivo de un cerramiento extra, ¿no? Claro, el adosarlo a paredes lo que implica es que las plantas que generamos son muy irregulares, aunque generalmente tienden a ser alargadas tipo rectangulares, ¿no? Deciros que, como sabéis, los propietarios de ganado desde el punto de vista histórico eran pequeños propietarios, por lo que vamos a ver corrales que no son excesivamente grandes, ¿no? Este concretamente creo que tenía 250 metros cuadrados, que es uno de los más grandes, pero generalmente rondan los 100, 150, 200, es muy variable, ¿no? Y por supuesto está en trance de desaparición porque, como sabéis, yo me acuerdo cuando era pequeño, que yo cuando iba a la sierra o la veía de lejos, yo veía manadas de ovejas, yo veía rebaños de ovejas, hoy día ya no las ves. O sea, una actividad que se ha extinguido, ¿no? Esto es una de las cuestiones pendientes que hemos tenido aquí en Albanchés con respecto a la piedra seca, y es que los elementos relacionados con el agua, vosotros sabéis que estamos en una comarca que está en Jaén y que tenemos un clima evidentemente mediterráneo, tenemos unos veranos muy duros y la cultura de la gestión del agua históricamente ha sido fundamental, ¿no? Para poder conseguir pasar esos veranos con éxito. ¿Y qué no pasa en Albanchés? Pues en Albanchés seguro que tenemos muchísimos elementos en el campo construidos en piedra seca, pero solo se catalogaron 2 en su día. Por ejemplo, no tenemos ninguna mina de agua. Estas son de Pegalajar, las 2, de la huerta de Pegalajar. Un minado de agua, como se dice un minado de agua, es una galería horizontal forrada en piedra seca que acude al manadero de agua buscando sacarla, ¿no? Tampoco tenemos ninguna acequia en piedra seca, ¿no? Esta es de Jimena. Yo no tengo duda que en Albanchés la había. Yo de verdad que no lo he visto porque yo ya cuando yo he ido al campo ya eran de obra, ¿no? De obra moderna, ¿no? Pero de este tipo no la he visto. Normalmente eran losetas que se superponían así en un surco y aunque perdían un poquillo de agua, muchas veces cuando pasaban los años hacían costras de cal y se impermeabilizaban por completo. Sobre los elementos de acumulación, pues bueno, lo que se han encontrado 2 abrevaderos y a mí el más interesante de largo me parece este, porque es muy curioso, ¿no? Este se elaboró cogiendo 3 grandes blocas de piedra caliza. Esto está en... ¿dónde era? En la Fuente del Espino, esto es el abrevadero de las Pilas. Esta foto, por cierto, es del año 2005, no sé cómo estará en la actualidad, yo no he estado ahí. Deciros que son 3 bloques labrados, como veis son cúbicos,
y están interconectados con unas pequeñas, lo ves por aquí, unas pequeñas canalizaciones y están puestos en pendiente de manera que se utilizan para cabrivar al ganado, ¿no? Y a mí me parece que es muy interesante y muy original, incluso que sería algo interesante para hacer una réplica ornamental en el pueblo, ¿no? A mí se me ocurre, para respaldar ese carácter ganadero que también ha tenido siempre Albanchés, ¿no? Sobre la piedra seca, o sea, sobre el hielo, esto sí que me llama la atención porque normalmente la gente joven es poco conocedora de esto. Y es que Albanchés tenía una potente industria del hielo, junto al resto del pueblo de Mágina, pero en Albanchés concretamente se han logrado catalogar 16 pozos de nieve. Seguro, y Jorge me lo va a decir, que hay mucho más, porque son muy difíciles de encontrarlos. Ahora os explico por qué. Bueno, un pozo de nieve es esta estructura circular que está forrada en piedra seca, como veis. Funcionaba de la siguiente manera. Cuando llegan las primeras nieves, ¿os acordáis del refrán, como era el refrán que decíamos en Albanchés cómo era? Para los santos nieves los cantos. Bueno, esto ya se ha perdido porque con el cambio climático ya estamos más en manga corta que nevando para los santos, ¿no? Pero bueno, con las primeras nieves los neveros acudían a la sierra, ¿no? Apaleaban la nieve aquí dentro, lo que hacían era apisonarla, echaban más, la volvían a apisonar, replicaban el proceso hasta que lo llenaban, ¿no? Entonces le ponían una cobertura de vegetal y luego de piedra. ¿Para qué se hacía esto? Pues todo este bloque se convertía en hielo y lo que se hacía era se extraía en julio y agosto. ¿Para qué? Para su venta. Tenéis que entender que estamos hablando antes de que existiera la refrigeración y entonces el hielo era un producto de auténtico lujo. Es decir, bueno, otra cosa que no quiero decir, o sea, que no quiero perder de vista es lo duro que era este trabajo. O sea, esta gente subía en invierno a llenar los pozos de nieve con 4 borricos, que os podéis imaginar lo que penaron, pero es que luego cuando iban a sacarlo, iban a la sierra, pues salían del pueblo supongo que al atardecer, para llegar ya a las 12 de la noche y corriendo con el hielo para que no se les derritiera, ¿no? Pues ¿sabéis dónde, según la gente que lo ha investigado, sabéis dónde lo llevaban? Pues sobre todo a Jaén y a Córdoba. Y diréis, ¿y por qué a Córdoba? Bueno, pues porque en Córdoba no tienen montes de suficiente altura y la nieve se les derrite, no pueden hacer neveros. Porque todos los neveros suelen estar a partir de 1700 y sobre todo 1800 metros, ¿no? Sobre todo en las zonas más umbrías. Imaginaros la logística de transporte, lo difícil que era trasladar un bloque de hielo desde aquí hasta Córdoba. ¿Y cómo se hacía para que no se derritiera? Normalmente lo metían en serones con paja para que aguantara, ¿no? ¿Para qué se utilizaba? Pues fundamentalmente como refresco estival y sobre todo medicinal, ¿no? El tema de bajar las inflamaciones, bajar las calenturas, todo este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que una vez que en la transición del siglo XIX al siglo XX llega la electricidad, se empiezan a conocer los refrigeradores en las grandes ciudades y esto deja de tener sentido. Entonces, esto decae muy rápidamente. ¿Qué le pasa a estas estructuras cuando dejan de usarse? Que sufren muchísimo, porque las condiciones meteorológicas en las cumbres de Mágina son durísimas. Sabéis que hacéis muchísimo viento, entonces estos agujeros se aterran con rapidez y fijaros cómo quedan. ¿Y tú cómo localizas eso estando en la sierra? Bueno, pues tienes que ir con gente que lo conoce y que sabe, porque es muy complicado encontrar esto, ¿no? De hecho, Jorge, ¿este eres tú? Bueno, lo sé, imagino que sí. Joder, yo es que creo que este eres tú, ¿eh? Y los pozos de nieve de origen humano, de origen antrópico, sino que también se han utilizado cavidades naturales como la sima de Mágina para generar hielo, ¿no? O sea que esta es una categoría que a mí me gusta llamar la atención porque es muy desconocida, sobre todo entre la gente joven, ¿no? La gente mayor sí tiene todavía recuerdo de esto. Sobre los puestos de caza, pues también yo no sé si alguno de los que estáis aquí sois cazadores o vais a la sierra, pero vamos, también lo vais a saber mejor que yo, ¿no? Son estructuras en piedra seca, normalmente de tipo cilíndrica, aquí lo veis, desarrollo cilíndrico, desarrollo cónico, que se utilizan de la siguiente manera. El cazador se aposta aquí dentro, hay un vano, es decir, un agujero en el muro que permite la visual del campo de tiro. En el campo de tiro está el repostero o el pulpitillo que se llama, donde se sitúa la perdiz. Entonces esperamos que venga la perdiz, ¡pam!, le damos el tiro. Sobre esto comentaros que se utiliza, como he dicho, sobre todo para caza menor, pero algunos los que vienen bien por el tema se utilizan también para caza mayor, ¿no? Y sí que es necesario destacar eso, que están en buen estado de conservación gracias al gremio de los cazadores y que se catalogaron solo 4, porque yo entiendo que la idea no era catalogar 50 puestos de caza, sino tenerlos más representativos, ¿no? Pero que en la sierra hay muchísimos más. Aquí tenéis Albanchés de Mágina, todo esto es Mágina, ¿vale?
Aquí tenemos el municipio para que orientéis y esta es la parte que sale a Jimena, ¿no? Fijaros como en la sierra, estos puntos, que no se me ven, se me ha cambiado el color un poco, son los pozos de nieve que están en las mismas cumbres de Mágina. Fijaros cómo los refugios tienden a concentrarse sobre todo en la montaña, donde lejos del casco urbano y lejos de los cortijos, que los cortijos van a estar en los últimos espacios cultivados, ¿no? Y por supuesto, mirad cómo proliferan las eras muy rápidamente a poco que bajamos de la sierra, ¿no? Para que veáis un poco la distribución espacial por encima de todos los elementos de los que hemos hablado. Claro, y esta es la piedra seca sin catalogar, o sea, la piedra seca catalogada, pero hay mucha más sin catalogar. Quiero destacar y quiero volver a esto, que no se puede olvidar que lo importante es la técnica de construcción. Porque si la técnica de construcción, esto es como los hachones, si no sabemos hacer hachones, nos da igual tener 300, porque pasen 50 años no vamos a tener ninguno y no vamos a saber hacerlo, ¿no? Entonces lo importante es saber hacerlo. Pero sí que es cierto que, y si queremos completar un poco más el catálogo, ¿qué podemos hacer? Algunas técnicas de investigación, ¿no? Por supuesto, la primera técnica de investigación, Jorge lo sabe bien, es obligado, el contacto con informantes. Hay que ir al territorio, hay que ir a hablar con la gente que vive en el territorio, que es la que lo conoce, y que ellos nos vayan orientando, ¿no? Este siempre es el primer paso cuando vamos a investigar sobre este tipo de patrimonio. En segundo lugar, las nuevas tecnologías también son un aliado muy potente, ¿no? En este caso, utilizando las tecnologías de la información geográfica, utilizando tecnologías LIDAR, que es una tecnología de satélite, se puede recrear mapas 3D, ¿no? ¿Y para qué queremos el relieve en 3D? Pues fijaros, esta parte de aquí son las terrazas de Gete, y estas de aquí son las terrazas, esto es el barranco de San Román, son las terrazas de San Román y de los Siete Caños. Y diréis, ¿y esto para qué sirve? Pues si yo encuentro los sitios donde hay terrazas, lo más fácil es que yo me encuentre muros en piedra seca. Y si os fijáis, todos estos puntos amarillos, por ejemplo, son muros en piedra seca. Fijaros las categorías, muro en buen estado, parcialmente. El único sitio donde no encontré muro fue aquí. O sea, fijaros, una cosa que yo hice un poco así rápido, fui al campo a ver lo que había y solo en uno no había muro. En el resto hay o hubo, efectivamente. Muchas veces los problemas que tenemos con esta tecnología que hemos visto, en esta tecnología LIDAR, es que no nos permite afinar, no nos permite encontrar, por ejemplo, una era, un elemento más puntual. Pero para eso inventaron los pájaros las alas, ¿no? Para eso están los drones, ¿no? Fijaros esta foto que me pasó el colectivo Alban Cultur. Este es el llano Coracero en Mágina. Sí, es una pena tener que haber puesto la imagen en 3D del llano Coracero, porque estas estructuras que veis aquí no se ven. Sin embargo, si tú vas a vuelo de dron, efectivamente aquí tenéis el sistema de Manjano de lo que era un antiguo espacio de sembradura, ¿no? Y luego interesante porque a partir de estas imágenes podemos elaborar modelos 3D que también nos sirven para hacer mediciones, ¿no? más concretas, ¿no? Y hay otro método, que es el método de usar la cabeza, que para eso la tenemos sobre los hombros. Es detectar patrones de dispersión, es decir, o al revés, o patrones de nexos. Mirad aquí, por ejemplo, siempre importante cuando vamos a buscar piedra seca, sobre todo en ámbitos serranos, es interesante acudir a los cortijos. ¿Y por qué a los cortijos? Porque los cortijos, sobre todo los pequeños cortijos, siempre aunan a agricultura y ganadería como método de subsistencia y van haciendo su calendario de actividades sin que se solape una con otra. Y así van optimizando la producción, ¿no? ¿Qué pasa? Que al tener presente agricultura y ganadería en estos cortijos, lo que vamos a tener en ambas cuestiones son piedras secas relacionadas con estas actividades, ya sean albarradas, linderos y corrales ganaderos. Aquí tenéis todos estos puntos, aunan todas estas cuestiones, ¿no? Fijaros, otro ejemplo en la sierra, ¿no? Si nosotros vamos a la sierra y vemos un refugio en piedra seca, lo más sencillo es que si vamos al lado hay un corral. Es súper fácil, sobre todo si tenemos estos puntitos de aquí, estos triángulos azules que son los manantiales. Entonces, todo este tipo de referencias hay que tenerla en cuenta a la hora de buscar piedra seca cuando no tenemos conocimiento de ella, ¿no? Y ya un poco cerrando esta exposición, fijaros cómo he titulado esta diapositiva, una herencia con la que asumimos responsabilidades. Os acabo de dar ahí la definición de patrimonio. El patrimonio es una herencia que una sociedad percibe como suya, que viene de sus padres y de sus madres, de sus antepasados, que hacen suya y que adquieren la responsabilidad de pasarla a los que vienen, ¿no? De legarla. Y aquí en Albanché, en este sentido, yo creo que parte de esto ya lo tenemos asumido, porque si uno va a visitar los espacios públicos de Albanché, los principales narices están ocupados por chozas. Bútar, que es uno de los sitios más visitados de Albanché, lo primero que uno ve ahí al entrar adentro es una choza. Albanché te recibe con una choza.
Pero es que tenemos dos Skyline, uno ahí al final de la carretera vieja y otro ya en la altura, donde también tenemos incluido una choza. Es decir, yo creo que desde el punto de vista de la identidad lo tenemos asumido, ¿no? Pero sí que nos falta dar un pasito más, Porque es que sus virtudes son tremendas, o sea, desde el punto de vista medioambiental, por ejemplo, los muros en piedra seca cuando tienen forma de albarrada sirven para retener tierra, también retienen humedad, generan microecosistemas, por ejemplo, ¿quién no tiene un majano en su olivar? Y en el majano lo mismo tiene una zarza, tiene una hiedra, tiene un chaparro, tiene una corneta, y todo este tipo de cuestiones, todo este tipo de biodiversidad dialoga muy bien, no olvidemos, con el parque natural. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? También puede hacer muchísimas aportaciones desde el punto de vista de la agricultura. Muchos espacios que hay en Albanchés no serían productivos sin la presencia de esas barradas, esas terrazas y esa piedra seca, ¿no? Y además también se puede explotar desde el punto de vista turístico. Sobre esto ahora hablaré un poquito más. Y por supuesto, desde el punto de vista sociocultural, la conservación de la propia técnica, que como he comentado, es patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Y ahora vamos un poco a lo práctico. Es decir, vale, todo esto está muy bonito, pero ¿qué podemos hacer con esto, no? Sobre todo hay que darle importancia, como he comentado ya en varias ocasiones, a la técnica sobre el elemento construido. Es importante que la técnica no se pierda. Por eso yo he encontrado fundamental generar un banco de conocimiento a partir de las personas de Albanchés que aún sepan y que aún tengan las destrezas para construir estos elementos. Y si no los tenemos, porque es muy fácil que los hayamos perdido, buscarlos fuera para que no se pierda. ¿Y cómo lo ponemos en práctica? Pues muy fácil, a través del antiguo modelo de escuela-taller que se puede adaptar o se pueden hacer talleres educativos, ¿no? Y al ponerlo en práctica, ¿qué podemos hacer? Pues una de las cosas que podemos hacer, lo tengo aquí abajo, es restaurar los elementos más representativos. Yo creo que esto es muy interesante. Es imposible restaurarlo todo, no tiene sentido. No tiene ningún sentido restaurar, por ejemplo, todas estas eras que hay aquí, no tiene sentido. Pero sí que se pueden restaurar varias de ellas, ¿no? Siempre las que se entiendan estratégicamente, que son más interesantes. Por supuesto, existen paquetes de acceso a subvenciones y a financiación, que ya sería cuestión de generar, sobre todo de la administración pública, una estrategia para acceder a ellos, ¿no? Y por supuesto, y aquí sí que me quiero parar un poco más, ¿qué nos puede aportar la piedra seca? Un intangible. Me explico. Vosotros, como sabéis, vosotras y vosotros, el mercado del aceite está cambiando muy rápidamente. Cada vez tenemos más fincas de olivar hiperintensivos, sobre todo en la vega del Guadalquivir, que no tienen ninguna mano de obra, simplemente pasa un tractor por encima y tiene una productividad tremenda. Es decir, contra eso, todas estas olivas que tenemos aquí no tienen nada que hacer. Y cuanto antes las sumamos, yo creo que mejor. ¿Cómo podemos destacar nosotros qué es lo que tenemos? Pues lo único que tenemos es, o se lo damos al campo, a la naturaleza, o destacamos por calidad y le damos de una vez por todas el valor que merece el aceite que generamos aquí. Porque es que tenemos que decir que el aceite que generamos aquí, yo recuerdo, además, esto es una anécdota personal precisamente de esta campaña de aceitunas. Estaba yo con mi padre en el campo y estaba matando mantones y teníamos 3 mantones atados. Y yo estaba reflexionando y digo, papá, ¿tú te has dado cuenta que esto que estamos haciendo aquí es artesanía? Digo, es que esto es artesanía. Entonces tenemos que darnos el valor que nos merecemos. ¿Y qué es lo que no tienen esas fincas de hiperintensivo que están súper limpias? Pues no tienen piedra seca. Y nosotros sí tenemos piedra seca. Entonces tenemos que encontrar la manera de añadir este intangible a nuestra marca de aceite y darle nuestro sello personal, ¿no? Yo creo que puede aportar un poco en ese sentido. Y por supuesto, la explotación turística. De hecho, hay pueblos que ya tienen parques de la piedra seca. Es decir, nosotros tenemos aquí un patrimonio. Por ejemplo, mirad, yo he planteado, este es el Torcal de Albanchés, ¿no? Pues yo he planteado esta ruta que es súper sencilla, está planteada, creo que tenía alrededor de 4,5 kilómetros, o sea, que es asequible. La idea sería empezar aquí en el Picón y si os fijáis, la ruta pasa por muchos de estos elementos, ¿no? La idea, por supuesto, no es, como digo, no es restaurarlos todos ellos, pero si restauramos los más representativos, le ponemos su cartelería interpretativa, lo relacionamos con el parque natural, que tiene muchísimo interés desde el punto de vista natural, y si lo añadimos también, y si ponemos también cartelería interpretativa de cómo colabora la piedra seca al mantenimiento del olivar tradicional en pendiente, que es todo este, pues narices, se nos queda una ruta que está muy chula, la verdad. Y fijaros que la infraestructura está ya hecha, porque está el camino del Picón, que está ya hecho. Simplemente había que conectar el cortijo de la subida con esta zona, por el portillo de la subida
hasta el camino de la Fresnea, o sea que es una cosa que tampoco es tan complicada, y así podríamos montar, por ejemplo, pues una ruta, ¿no? Estas son algunas cosas a vuela pluma que a mí se me han ocurrido preparando esta exposición, pero la Piedra Seca tiene muchísimas posibilidades. Y bueno, pues esto sería todo y muchas gracias y espero que os haya gustado.